Vamos a empezar con las preguntas. Me voy a sentar. La primera, vamos a empezar por allí, todas las preguntas, y vamos a ir así por turnos. Más o menos tendremos un par de minutos. Habrá un turno de preguntas entre medias y habrá otro al final, ¿vale? Así que las vais guardando. La primera es, si vamos a un modelo ágil, ¿cómo se promueven las arquitecturas emergentes? ¿Puedes describir al arquitecto y al equipo y cómo se relacionan entre sí? Vale, bueno, primero voy a contar un poquito de complejidad para darle un poco más de salsa al tema. En IAG nosotros tenemos Enterprise Architect de grupos, tenemos Solution Architect de grupos, tenemos Technical Architect de grupos, y yo que llego a Iberia y tengo que hacer un proyecto de transformación, estaba en la isla, y digo, Dios mío de mi vida, ¿no? Entonces me monté mi equipo de arquitectura. Entonces, ¿cuál es mi ideal? Pues un poquito de todo, ¿vale? Yo creo que al final el agilismo promueve el aportar valor al negocio y el hacer equipo. Entonces, en base a estos dos pilares, para mí el arquitecto ideal es el que entiende el negocio y sabe cómo aportar valor, más allá de irnos, como el otro día decía uno de mis chicos que anda por ahí, que ya hay nanoservicios. Digo, coño, perdón, si no hemos hecho también microservicios y hemos terminado ya de un nanoservicio, no puede ser. Entonces, me aporta algo el nanoservicio, ¿no? O sea, ¿qué valor aporta cada componente de la arquitectura a negocio y cómo puedo medir eso? Y realmente que si yo propongo una arquitectura emergente es porque realmente veo que va a aportar un valor, porque obviamente no es lo mismo una startup que una aerolínea como en la que estamos nosotros. Y luego la parte de equipo es que ya el PowerPoint no vale, ¿no? Es decir, estamos en entornos ágiles en el que entregamos cada 2 semanas y el arquitecto tiene que ser parte del equipo, si no es imposible. O sea, si lo que quieres, también hay que tutorizar al equipo y hay que ayudarles, hay que evangelizarles a que todo eso ocurra. O sea, no estoy allí ni en la isla, igual que esté aquí en España, en el otro lado del despacho, sino soy parte del equipo y hago que eso se haga, ¿no? O sea, para mí eso es un poco lo ideal. Escuché, bueno, leí un tuit de Martin Fowler que se lamentaba de esto, ¿no? Que se lamentaba de que cuando ellos redactaron, los 3 padres del agilismo redactaron el manifiesto, parece como que no les habían entendido, porque ellos estaban mirando hacia otro lado. Ellos verdaderamente, que son gente técnica, estaban mirando hacia la arquitectura. Entonces, lo que sí ha habido es un movimiento, digamos, de muchísimo estrés hacia los aspectos más metodológicos, ¿no? más procedimentales, ¿no? Entonces, ¿cómo se implanta en una organización el agilismo a nivel metodológico y cuáles son los procesos? Y la pregunta vinculada, que si no me la haces ya, la harás dentro de 2 minutos, ¿no? Que creo que Paul hablaba de esto hace un momento, ¿cómo se escala eso en una gran organización? Lo que decía Fowler es que cuando ellos redactaron el manifiesto, estaban mirando más hacia la arquitectura. Entonces, él ha hablado mucho de arquitecturas de sacrificio, de sacrificial architectures y demás, que tiene mucho que ver con estas arquitecturas emergentes. Y al final, si sigues un poco estas líneas de pensamiento, la idea, por dar una respuesta a qué es esto de las arquitecturas emergentes, es dejar perder el miedo a que construir software también es destruirlo de manera sistemática, ¿no? Entonces tú tienes la responsabilidad de construir un software, pero, digamos, por poner 2 focos de atención, más que habría que preguntarse si la arquitectura realmente, porque yo, sobre todo aquí lo que me gustaría es romper 2 mitos, ¿no? Que es que hacer arquitectura ágil consiste en hacer una arquitectura deprisa. Y entonces, lo primero que se penaliza es la arquitectura y todo funciona como prueba de concepto, ¿no? Entonces, todo va a base de pruebas de concepto. Y es justo todo lo contrario. Es decir, una arquitectura emergente es una arquitectura que se reconstruye sistemáticamente, ¿no? Hay que hacer arquitectura de manera sistemática a lo largo de todo el proyecto y hay que hacerlo con el nivel de alcance, para que no impacte en la línea temporal, con el nivel de alcance, con el scope adecuado, ¿no? O sea, yo creo que eso es fundamental para entender, y la responsabilidad del arquitecto es liderar ese proceso y hacer pedagogía. Alguien hablaba antes de eso, hacer pedagogía de qué significa construir y destruir. Muy bien.
Bueno, yo voy a hablar un poquito, porque antes de hablar de arquitectura hablemos de escala. La escala, la mejor manera de escalar es dividiendo el problema, ¿no? Es descalando. Es decir, gestionar las cosas a escala no tiene ningún sentido, ¿vale? Te lleva a manejar una complejidad que no vas a ser capaz de digerir, ¿eh? O sea, nosotros hemos tenido que lidiar con una capacidad, con una complejidad de la plataforma brutal. Tienes que decomponer, ¿no? Y el producto que construyas su diseño tiene que acompañar. Tienes que tratar de construir software desacoplado, descomponiendo el software tal y como la organización te lo pide. Y es ahí donde entra la arquitectura a ayudarte. Si tú buscas ese desacoplamiento, también lo buscas sobre todo por darle a los equipos una autonomía que tengan que tengan cierta holgura en la capacidad de decisión. Estoy hablando de escala, ¿no? Estoy hablando de 50, 100 equipos, porque tiene que ocurrir el diseño dentro de los equipos, pero necesitas darles autonomía para tener velocidad, pero no, de alguna manera tienes que gestionar la complejidad, porque si no se te va a ir de las manos. Y es ahí donde la arquitectura te ayuda a tener lo que a mí me gusta llamar como una autonomía alineada. O sea, es decir, los equipos trabajan dentro de un marco razonablemente controlado que va cambiando, ¿no?, a lo largo de la evolución del producto, y el producto se convierte más bien en una plataforma, porque son muchos productos, ¿vale?, que componen una plataforma, un ecosistema. El rol del arquitecto ahí es de garantizar o trabajar en ese alineamiento que tiene que ocurrir para gestionar adecuadamente toda la complejidad que va a ir creciendo si no la gestionas. Sí, totalmente. La verdad es que nosotros ahora mismo lo que estamos viendo un poco en el día a día quizás no es a una escala tan grande, ¿no? Nosotros ahora mismo estaremos en torno a 10, 12 equipos, etcétera. Pero bueno, sí que es cierto que dentro de un entorno ágil, transformado digitalmente, donde te estás evolucionando cada día, tu arquitectura a nivel evolutivo debe cambiar. En ese sentido, creo que el rol del arquitecto dentro de cada uno de los equipos tiene que ser un poco, por un lado, mantener la gorra de mantener las guías principales dentro del equipo, pero sabiendo en qué momento hay que transgredir esas reglas, y dentro del equipo se debe favorecer el hacer un poco de innovación, el dar salida a nuevas arquitecturas, a nuevas posibilidades para solucionar problemas en el ámbito del equipo, y luego ser capaz de elevarlo dentro de la organización para que, esas nuevas reglas que pueden aparecer se puedan utilizar dentro de otros equipos, ¿no? Y ahí es donde el rol del arquitecto es muy, muy importante. Y por otra parte, tiene una cierta confrontación natural hacia el equipo de desarrollo, ¿no? Los desarrolladores les pedimos delivery, les pedimos que nos entreguen, muchas veces transgrediendo las reglas de una manera poco buena, y el arquitecto en ese sentido debe jugar el papel de proteger, siempre con el objetivo de no reducir el delivery, de no limitar la capacidad del equipo, pero intentando mantener las cosas bien hechas y un patrón correcto que permita evolucionar. Complicado. Sí. A ver, si hablamos de que la arquitectura emerge porque viene del equipo, yo entiendo que el equipo tiene que ser mínimamente maduro. Es decir, y la realidad de la empresa ahora mismo es que es muy difícil tener equipos maduros que atiendan a los básicos en el desarrollo, a los básicos que pueden hacer que el equipo genere esa arquitectura. El arquitecto, desde mi punto de vista, tiene que hacer mini arquitectos, tiene que dedicarse a tutelar al equipo en los básicos. Está muy bien tener un diagrama en la cabeza de componentes de servicios, de APIs y de interacción entre ellos, pero si no se atienden a temas básicos como transaccionalidad y de potencia, gestión de errores, todo se pierde. Es decir, el equipo es capaz de que eso emerja si se atiende a cosas que muchas veces están desatendiendo. Y no solo en el tema del diseño, ¿no?, sino también en las pruebas unitarias, en las pruebas de mutación, en la gestión de errores, en la arquitectura de operaciones y premeditarla antes de sacarla. Visual frameworks, the service frameworks. There's a reason why we have standards bodies and governance bodies that are pulling their hair out, is because projects
have consistently sidestepped standards, which is, according to agile methods, a good thing. But it can also lead to a significant amount of enterprise technical debt, which slows our ability to be agile overall. So while at the team level, emergent behavior and architecture can be excellent, even at the program level, it can slow us to the degree in which we all fail together. So there's sort of a balance that we want to achieve, and this is that healthy balance and healthy tension that I've described, which is we want to test ideas quickly, preferably 2 to 3 iterations ahead of when we need them, and give us time to look up and out, as I've said, architects are supposed to be doing, which is why I believe that the team relationship to the architect practice and the engineering practice are so essential. It takes time to test whether something is a good idea. Now, this is speaking as a person who's brought the Dell website down for a couple of hours based on some really bad in-production choices. I've learned that from the pain of it as well. I think we need to just include the architect thinking in our emergent design decisions. All right. Thank you, everyone. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿puedes describir la arquitectura y la agilidad teniendo en cuenta los tamaños de los equipos, el número de equipos y el rol y el propósito de la arquitectura? ¿Cómo escalamos la agilidad de una manera que cree valor y reduzca continuamente la deuda técnica? Si quieres te doy la vuelta, porque la pregunta es larga. Intento contestar a todo lo que pueda a la vez, ¿vale? Obviamente, según aumenta el número de equipos, aumenta la complejidad y hace que todo sea mucho más difícil, ¿no? Entonces, además, yo creo que hay distintos momentos, también depende mucho del momento del proyecto. Yo que básicamente me he dedicado a proyectos de transformación en los últimos años, no es lo mismo cuando estás arrancando un proyecto de transformación que cuando ya ese proyecto está maduro. Entonces, obviando la parte inicial, la parte de estar más maduro, que probablemente sea la parte más habitual en cualquier sitio, yo creo que el objetivo de la arquitectura es que no se cargue nadie la arquitectura. Me refiero, cuando tú creas algo, está fantástico, le has puesto un lazo, has creado una arquitectura fantástica, pero va pasando el tiempo y claro, son las prisas, todo es urgente, es importante, más como somos Agile, ¿no? Que también esto está ya muy manido, yo creo que el término, desgraciadamente, y no es el foro, pero ahora como que vale todo, ¿no? Como somos Agile, pues vale todo. Entonces, vas corriendo tanto que llega un momento en el que no te das cuenta y en cuestión de meses estás destrozado todo lo que habías creado, ¿no? Entonces, creo que es súper importante, según aumentan ese número de equipos, el rol del arquitecto, desde mi punto de vista, es ser capaz de mantener la sanidad de esa arquitectura, ¿no? Y hacer que no la destrocemos y asegurarse de que esa deuda técnica, y es una de mis handicaps ahora mismo precisamente, porque es muy complicado de gestionar, que se resuelva esa deuda técnica, porque si no puedes llegar a un punto, y eso ha sido discusiones mías con negocio, de yo te construyo toda la funcionalidad que quieras porque soy súper agile y cada 2 semanas te entrego, pero si no cuido la plataforma se cae, entonces no va a lucir, ¿no? Entonces, para mí es igual de importante asegurar que somos capaces de cubrir esa deuda técnica, a la vez que aseguramos que la arquitectura que hemos diseñado, aunque va iterando, obviamente, porque según va aumentando, la arquitectura tiene que ir iterando, pero también hay que asegurarse de que no la destroces. Entonces, que un equipo, por correr mucho, no se hable con el de al lado y haga lo mismo que han hecho otros 2 compañeros que están en otro sitio, ¿no? Entonces, es un tema de asegurarse que mantenemos esa arquitectura a lo largo del tiempo, que esa arquitectura itera y que los equipos son capaces de iterar con ellos. Y bueno, pues eso, asegurarse de básicamente que todas esas buenas prácticas se van llevando a cabo. Ha sido un trocito de la respuesta, no sé si Lo que dice Elena es fundamental. Se ha tendido a confundir muchas veces en agilismo, el término agilismo por el término velocidad, ¿no? Y no significa hacer las cosas mal, como decía antes, como prueba de conceptos, sino que hace falta, para hacer agilismo, más arquitectura. Es que la gente suele decir, como esto es ágil y hay nuevas iteraciones y se puede reconstruir, pues entonces no diseño con patrones, no diseño de forma pensada. Y eso también tiene mucho que ver con centrándonos en la pregunta,
con el escalado, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad? O sea, tenemos un proceso, eso está claro, un proceso ágil y demás, y mucho ceremonial, y eso nos ayuda mucho al escalado. Pero ¿cuál es la responsabilidad, el papel de la arquitectura en todo esto, ¿no? En el escalado? Pues básicamente es la asignatura pendiente de la arquitectura, que es el conseguir un nivel más alto de autonomía de los equipos. Entonces, ¿cómo esto se puede hacer desde la arquitectura? Pues haciendo una buena división de responsabilidades, ¿no? Entonces, si tú te vas a los fundamentos de la arquitectura, tú descubres que hay formas concretas, específicas y documentadas de conseguir esto, ¿no? Es decir, documentar unas buenas APIs, hacer unos buenos ejercicios de modularización, definir bien los contratos de comunicación entre partes, es la responsabilidad de la arquitectura para conseguir equipos autónomos. Y ese es el vehículo también de la escalabilidad, porque un equipo autónomo es un equipo más ágil, más fluido, que gana en productividad y que puede crecer y escalar, digamos, en una estructura más grande. Con esto lo que quiero decir también es que el escalado no le pertenece, o los problemas de escalado que se le han, digamos, ha sido el flanco de ataque de las arquitecturas, de las metodologías ágiles, no le pertenecen esos problemas exclusivamente a la agilidad, porque en el fondo, si tú tienes soluciones suficientemente robustas en el sentido de lo que decía Elena, si tú tienes una arquitectura suficientemente madura, entonces conseguirás que el sistema escale. A mí me gusta contar que hay algunos artefactos que nosotros consideramos importantes para gestionar para gestionar la arquitectura. Uno de ellos es mantener un conjunto de estándares dentro de la organización, es decir, la autonomía la tienes que limitar porque si no, no vas a ser capaz de digerir toda esa complejidad tecnológica. Y arquitectura tiene que ser capaz de ayudarnos a entender, ¿no?, cuáles son los estándares a utilizar a escala, porque si no, no vamos a ser capaces, ¿no? Otro artefacto muy muy interesante es la referencia, la arquitectura de referencia, es decir, a dónde quieres poner el diseño arquitectural o el diseño del producto en el futuro. Siempre tienes que estar, ¿no?, tratando de estar por delante de negocio para asegurar que maximizas el valor de la entrega, y la arquitectura tiene que estar un poquito por delante para asegurar que cuando vamos a proporcionar una funcionalidad de negocio la proporcionamos de la manera adecuada, y nunca está permanentemente emergiendo, o sea, está en evolución. El papel de un arquitecto ahí es asegurarse que eso se lleva a ejecución de una manera iterativa y entrelazada con las funcionalidades que el negocio quiere hacer. Yo siempre cuento, en un backlog de un equipo te puedes encontrar 4 tipos de cosas, ¿no? Funcionalidades de negocio, errores. Estas son las dos cosas que son muy visibles para el negocio y que enseguida te va a priorizar un producto, ¿no? Valor para el negocio, valor visible, vamos a decirlo, y reputación, ¿no?, algo que no funciona. Pero hay una parte muy invisible que el arquitecto tiene que convencer a negocio, que tiene que ver con 2 cosas: la arquitectura, es decir, el diseño, o sea, cómo quieres evolucionar tu plataforma, y la deuda. Y yo no le pongo apellido, ¿vale?, porque hay muchos tipos de deuda. Hay una deuda arquitectural que tiene que ver con que tu sistema no está desde el punto de vista arquitectural donde tienes que estar. Tienes que ser capaz de generar un roadmap y introducir esas funcionalidades que son un poquito más técnicas, pero que generan un valor invisible para negocio, pero que es importantísimo. Vamos a hablar, pues, de conseguir que una plataforma escale, porque tú al principio la construyes para 500 usuarios, pero luego tienes que acompañar para que crezca a 5.000, ¿no? Pero tu objetivo era construirla para 100 usuarios porque era tu MVP, o sea, que decir, y eso no es una prueba de concepto, eso es una solución con un alcance determinado, que cuando lo has conseguido lo lanzas, lo pruebas, pero luego tienes que continuar avanzando, ¿no? El papel del arquitecto ahí es clave para conseguir que el negocio entienda que ese tipo de cosas tienen que estar en el roadmap de la plataforma, ¿vale? No solo las funcionalidades y los errores. Y desde el punto de vista de deuda,
Una cosa es la deuda arquitectural en la que tú incurres porque quieres hacer normalmente time to market te produce un montón de deuda arquitectural, es decir, no estás construyendo la plataforma con el diseño que te gustaría hacer. La mejor arquitectura que puedes construir ahí es la que te esté permitiendo pues, poner decisiones que te comprometan, o sea, es decir, que luego revisitarlas sea un dolor para el negocio. Y la deuda técnica, o sea, es decir, los equipos generan código de peor calidad, no tienen la cobertura de automatización adecuada, ¿vale? Para mí son dos cosas distintas, ¿no? Van a backlogs de deuda de un nivel diferente. Gracias. Dentro de, cuando hablamos de agilidad y hay diferentes frameworks, muchas veces uno de los roles principales olvidados es el del arquitecto, ¿no? Yo creo que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de un equipo ágil que necesariamente tiene un product owner, tiene una serie de desarrolladores, tendrá una serie de stakeholders secundarios, pero yo creo que a día de hoy, en un entorno tecnológicamente complejo que va evolucionando, debemos considerar el arquitecto como un rol principal dentro de un equipo ágil y no como un stakeholder que participa parcialmente. Entonces, de esta manera creo que dentro de los equipos, quizá cuando tienes un equipo relativamente pequeño, a lo mejor tener un arquitecto dedicado puede ser un poquito overhead, pero en el momento en el que un equipo empieza a coger un tamaño de un squad más o menos razonable, yo creo que es absolutamente necesario su participación en el día a día y no simplemente aportando ideas o ayudando en el diseño. Como decíamos antes, creo que el arquitecto debe ayudar a evangelizar y a evolucionar y a formar al equipo. Y yo creo que eso lo hace con el ejemplo. Yo creo que el arquitecto participe desarrollando tareas dentro de un sprint, dentro de un ciclo de desarrollo ágil, o que se encargue de llevar a cabo o tratar con el equipo, incluso ayudándoles a desarrollar para evolucionar la plataforma, siempre digamos, haciendo más foco en mantener las reglas o evolucionar las reglas de arquitectura, es absolutamente necesario. ¿Qué pasa? Que cuando intentamos escalar este modelo, lo que nos encontramos es que puede pasar que cada equipo, el arquitecto dentro de cada equipo, a su vez vaya evolucionando de una manera diferente, ¿no? Entonces es cuando es necesario establecer algún tipo de estructura, siguiendo un poco la nomenclatura más Spotify, más de chapter, donde puedan todos los arquitectos compartir y mantener, digamos, esas ideas comunes y puedan someter a debate si realmente el camino que se está siguiendo dentro de un equipo es el correcto o si debe establecer, ¿no? Entonces, de esa manera conseguimos poco a poco ir manteniendo una homogeneización, es decir, siempre hay algún equipo que va siendo un poco más disruptor y en ese sentido, utilizando este tipo de estructuras, conseguimos que con la participación activa de los arquitectos en los equipos vayamos manteniendo una arquitectura más o menos homogénea y evolutiva. Más o menos como tú, no la destrocéis. Bueno, no la destrocéis o destrozarla controladamente y veamos si es suficientemente buena. Y si es suficientemente bueno ese cambio, hagámoslo una best practice dentro del equipo y exportémoslo al resto de los equipos a través de estas estructuras cross tipo chapter que permiten compartir ese conocimiento, ¿no? Dentro de los diferentes equipos. Bueno, nosotros tenemos montado también los chapters, o sea que es muy alineado. Bueno, sí. Cuando hablamos de escalado ágil nos referimos a que funcione algo que ha funcionado en startups con un único producto, que funcione una empresa. Yo no me tiréis tomates, pero claro, ya no tenemos que tener el foco en el producto, sino que lo tenemos que tener también en el proceso, que suena fatal en agilismo, pero el proceso te da esa visión transversal a todos los productos. Si funcionas solo con product owners que al final son egoístas y tratan de simplificar el producto, lo que te puedes encontrar es que el proceso se está haciendo muy complejo. Lo podemos llamar de otra forma, llamémoslo proceso o una palabra nueva para que no chirríe en agilismo, pero desde luego, por ejemplo, en nuestro caso, poner un producto en el supermercado para que se lo lleve el cliente tiene muchas etapas. Cada etapa está cubierta por productos distintos. Esa visión transversal de proceso la tiene que tener el portfolio owner junto al arquitecto. Si el arquitecto no tiene esa visión, no puede establecer un proceso mínimo viable por encima de todos sus productos. Siguiente pregunta que tenemos es: ¿qué ha aportado la transformación digital a los equipos y a la organización?
algo de lo que podáis estar orgullosos de lo que hayáis conseguido con este proceso de transformación, y qué es lo que se os ha quedado en el tintero, qué os hubiese gustado haber hecho o qué es lo que tenéis pensado hacer en cuanto tengáis oportunidad. Bueno, como solo son 2 minutos, a centrarme en algo porque si no... a ver, por esta última experiencia de IAG, donde además es el entorno más complejo, ¿no? O sea, para mí el principal valor ha sido acercar negocio y tecnología, ¿vale? Porque al final, cuando yo llegué, básicamente la visión era desarrollo, esto de negocio no tienen ni idea de lo que quieren, y lo de negocio es esto de IT, siempre es lo mismo y nunca hacen nada de lo que les decimos, ¿no? Y encima tardan 3 meses y esto es un desastre y bla, 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 bla. Entonces, yo creo que a través de Agile, que no es más que al final una herramienta para conseguir un fin, ¿no? Eso ha ido acercándose mucho. Y aunque, bueno, siga habiendo barreras, y incluso creo que nos hemos ido al otro extremo, que yo hay veces que incluso tengo que hablar muy seriamente con el equipo y decir, no, vamos a hacer esto porque el negocio me ha pedido, pero espera, ¿esto qué implica? ¿No? Entonces, creo que sí hemos sido capaces de acercarnos, incluso de irnos demasiado al otro lado, ¿no? Pero al final también, como IT, somos responsables de que tengamos un sistema en producción estable. O sea, yo puedo entender que en una startup que te estás jugando una ronda de financiación, aunque tengas algo que no esté bien probado, lo lances porque te estás jugando el sobrevivir, pero a lo mejor en otro tipo de organizaciones eso no es factible, ¿no? Entonces, creo que esa unión es fantástica, aunque hay que tener cuidado de que no se extienda demasiado en el límite. Y gracias a esta unión creo que hemos sido capaces de crear un producto fantástico que ha crecido brutalmente. Es decir, hemos duplicado el channel shift que tenía la web, muchísima estabilidad, somos capaces de entregar cada 2 semanas cuando antes éramos capaces de entregar cada 3 meses. Entonces, esa transformación que ha sido por un lado tecnológica y por otro lado metodológica en forma de trabajo, creo que ha ayudado eso, a unir posiciones, a ser realmente un equipo negocio IT, que bueno, pues siempre sigue habiendo cosas, pero creo que ha sido un acercamiento brutal y hemos sido capaces de construir un producto en muy poco tiempo, aportando un valor absolutamente diferencial con respecto al producto anterior que teníamos. Y mi asignatura pendiente. Mi asignatura pendiente, dado que estoy en una organización en la que tenemos delivery, que somos nosotros, y operaciones, que al final es la parte productiva, yo sigo luchando por mi modelo de DevOps, que creo que también tiene muchos beneficios y ayudaría mucho a la organización. Pero estamos en ello. Que esta pregunta es un poco, a mí me parece que lo de la transformación digital es una apropiación casi del marketing, porque yo en todas las empresas, o sea, yo tengo ahora 41, y en todas las empresas en las que he estado, en una de ellas en la tuya, hemos hecho transformación digital, y lo que pasa es que a lo mejor no se llama transformación digital. Yo acompañé en los procesos de transformación del parque empresarial para hacer una arquitectura SOA en Iberia, y ahora desde BBVA, digamos, los factores son otros, porque a lo mejor pues ahora hay más foco y más estrés en aspectos como, por ejemplo, el Big Data, el Machine Learning y demás, pero al final siempre es lo mismo. Es que siempre hemos innovado primero en arquitecturas desacopladas, con arquitecturas multicapa, después en arquitecturas de componentes, después en arquitecturas de componentes distribuidos con SOA o con microservicios. Entonces, yo creo que es una constante, ¿vale? Y tiene mucho de humo y de publicidad en general. Particularmente en BBVA, pues hemos hecho mucha de esa transformación y la seguimos haciendo. Concretamente nosotros estamos haciendo una plataforma cloud que de soporte a todos los procesos del banco, seguramente que la conocéis porque tiene mucho nombre, se llama Ether. Y básicamente, digamos, los grandes éxitos es que conjuga mucho las necesidades de negocio con un poco lo que comentabas, ¿no? Es decir, incorporar toda una cultura que tiene mucho que ver con el agilismo en los términos concretos y prácticos, como el Test Driven Development, o como la integración continua, el CI/CD, o como la infraestructura as a code, etcétera, etcétera. En cuanto a la asignatura pendiente, sobre todo por la parte que a mí me toca, que es dentro de canales, creo que en general las empresas
todavía no han entendido cuál es la expresión, o sea, cómo se hace una verdadera orientación al cliente, que es otro gran mantra. O sea, todo el mundo dice que se orienta al cliente, pero, digamos, nadie le ha puesto el cascabel al gato. ¿Eso qué significa en términos concretos arquitectónicos, ¿no? Yo alguna charla he dado esto y básicamente muchas veces o sea, sí que se empiezan a encontrar respuestas a esta pregunta, ¿no? Eso tiene que ver con mejorar en la omnicanalidad, en las comunicaciones cross-channel, en entender que el cliente ya no te está pidiendo los mismos mecanismos de entrada, que las nuevas generaciones utilizan otros medios de contacto contigo. Por poner un ejemplo, en los últimos meses hemos estado desarrollando un piloto para hacer comunicaciones con la corporación a través de WhatsApp y a través de redes sociales, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, todavía es una asignatura pendiente porque yo creo que es fundacionalmente, o sea, es un cambio cultural que se tiene que articular y se tiene que introducir de manera armónica en toda la arquitectura corporativa, ¿no? A mí me pasa un poco como Javier. La palabra transformación me genera sarpullidos, la palabra digital también, y juntas no las soporto, ¿vale? Yo creo que está ya completamente manido, ¿no? ¿Qué significa transformación digital? O sea, bueno, digitalizar, ¿no? O sea, facilitar el acceso de los clientes a tu producto a través de la tecnología. No sé, voy a poner los ejemplos. Tener la capacidad de identificar a un cliente a través de un vídeo selfie, ¿vale? En lugar de que tenga que ir a una oficina, ¿no? Estamos acercando nuestro producto. Dar asesoramiento en una hipoteca, que es un producto realmente complejo, a través de una videollamada. Y que además sea siempre el mismo agente el que te acompaña de manera sistémica en el ciclo de vida de ese producto. ¿Qué relación tiene Agile con todo esto, ¿no? Porque estamos hablando de tecnología, ¿no? De facilitar y de estar centrado en el cliente, que me ha parecido súper interesante. Bueno, pues evidentemente encaja como un guante, ¿no? Proporcionar valor de manera temprana al cliente, ¿no? Estás dando ahí. Pero sin duda alguna son términos muy manidos que se han aprovechado para vender muchos servicios. Nosotros hemos nacido como banco digital, y ING nació por teléfono, era lo más digital, el canal más digital que encontramos en ese momento, en el año 99, y luego saltamos a Internet. Estar centrado en el cliente, proporcionar valor y construir productos y servicios que faciliten su vida, y además en una era en la que la personalización es clave. Que te estaba fallando el micro, usaste mejor. Que la personalización es clave, pues las metodologías ágiles te van a ayudar mucho a conseguirlo, pero no dejan de ser un medio, ¿vale? No es el fin. El objetivo es proporcionar valor al cliente como puedas, ¿vale? De manera temprana. Agile te ayuda, a nosotros nos ha ayudado mucho, pero no deja de ser un medio. Yo creo no tanto lo que ha aportado la transformación digital, que como ya lo hemos comentado, ¿no? Sino que creo que la manera de trabajar que se está adoptando en empresas digitales o en empresas de base tecnológica ha aportado para mí una cosa bastante buena, y es que ha bajado el nivel de decisión a los equipos. Es decir, cuando antes se tomaban decisiones tecnológicas casi en el despacho del CIO o entre el jefe de arquitectura, y se le decía a los equipos directamente: esto lo tienes que hacer así. Creo que ahora, en esta manera de trabajar, ¿no? Dentro de entornos digitales, la mayoría de esas decisiones se toman en el día a día por los equipos que están cerca de lo que tienen que hacer, conocen mucho mejor, porque están en el día a día, cuáles son los problemas, ¿no? Y creo que eso ha aportado un valor enorme en cuanto a que el porcentaje de éxito de esas decisiones se demuestra mucho más rápido, y sobre todo es más fácil darte cuenta cuando esa decisión es incorrecta y te permite cambiar, ¿no? Creo que eso ha aportado un valor grande a las organizaciones. Pero creo que hay un punto en el que, bueno, pues yo personalmente lo he ido sufriendo en los últimos años, y que sería un poco como la asignatura pendiente, y es: dentro de estos equipos se piensa mucho en el build, se piensa en la construcción, se piensa en crear el producto, pero queda fuera el pensar en
este producto lo tengo que operar, lo tengo que mantener, lo tengo que evolucionar, qué tengo que hacer para que el cliente funcione, ¿no? Es decir, ya no es simplemente construyo el producto, lo llevo a producción, sino tengo que darle un cierto servicio. Y muchas veces nos faltan dentro de estos equipos esos roles que están pensando, no tanto en la construcción, en la nueva funcionalidad, sino están pensando en cuando ocurra algo, cuando tenga un problema, cómo le doy servicio a mi cliente con las herramientas que tengo. Tengo que construirme herramientas específicas, tengo que extender estas herramientas, tengo que dar una nueva visión para que me permita dar una operación, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco la asignatura pendiente. A mí también me produce urticaria el término transformación digital. Lo cierto es que yo creo que sí que ha servido para que por lo menos ya dejes de escuchar eso de que no somos una empresa de software, ¿no? Cada vez que tenías un problema con recursos humanos por rotación, claro, es que se va a otra empresa, pero es que nosotros no somos una empresa de software, ¿no? Eso se ha dejado de oír. Yo con eso ya me conformo. Y el producto de la empresa ya no es solo el producto que vendes directamente al cliente, sino también el software que estás construyendo. Una asignatura pendiente, pues yo os diría que a pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos por poner al cliente en el centro y hemos sido además tan prácticos como para que en cada historia de usuario, en los criterios de aceptación, se especifique cómo afecta esa historia al cliente, cómo le afecta, la verdad es que no conseguimos tener al cliente en el centro. Quiero decir, no está en los dailies, no está en los eventos Scrum, y yo creo que por ahí el tema ese sigue fallando. Es decir, el Product Owner es un representante estupendo del producto, pero el cliente muchas veces nos sigue quedando lejos. Yo creo en ese sentido y lo comparto totalmente, y una práctica que no siempre te soluciona el problema, pero muchas veces ayuda, es, igual que hemos hablado de convertir al arquitecto como un rol principal dentro de un equipo, es convertir a la persona de experiencia de usuario como un rol principal, ¿no?, dentro del equipo, de manera que cuando estamos pensando cómo construir algo, siempre alguien levante la mano y diga, espera, que eso al usuario no le parece bien o no le gusta o le supone más dolor, ¿no? Y de esa manera creo que podemos intentar reducir un poco el impacto, pero sí es cierto que dentro del ámbito normal, y sobre todo los de perfil más técnico, se nos tiende a olvidar enormemente, ¿no?, el peso del cliente. So, digital transformation is such an interesting topic because it's so real in the sense of its societal impact. So we're starting to talk now about socio-technical systems. Socio-technical systems being those that impact lives, whether that's your banking app, or that is the airplane you fly in and the software that controls it, or whether it's the social systems that impact elections. Either way, the digital transformation at the company level has brought visibility to teams at the executive level. GDPR, security, effectively technical relationships directly to share price, which makes boards interested in a lot more than just how quickly you deliver and whether you do it on budget. And that means that we've got a lot of pressure on teams to do things that they've never had to do before when we were just an enablement function. So for 50 years, IT has enabled business. They were the business and we were IT, or technologists, or geeks, or whatever we wanted to call ourselves. We are now beginning to have to function as the business. And that level of visibility is causing a great deal of strain on the traditional mindset of governance, cost aversion, risk aversion, focusing on bugs over value or engineering quality or time to market. These are all a big mash of variables that are changing very dynamically around us. So IT has enjoyed a very long sort of long safe period where we were not held to the same sort of outcome standards that other engineering groups were for airlines and ships and things like that, but also what other business units were. So I think that kind of visibility is really exposing some of the weaknesses in our thinking and skill sets. Empezamos un turno de preguntas y necesitamos un micrófono. ¿Alguien que tenga alguna pregunta ahora?
comentábamos antes, o comentabais, mejor dicho, un poco el rol del Product Owner, ¿no? Y un poco también cómo se desvían, en algunos casos, como desde la parte de arquitectura, desde los equipos, podemos cubrir un gap o ese gap que se está produciendo, de hecho, con algunas figuras, como es el Product Owner Proxy, ¿no? Porque me llama la atención que muchas veces llamamos Product Owner a un Product Owner Proxy y tenemos a negocio más allá. En mi cabeza no me cabe un Product Owner que no sea de negocio, ¿vale? Y bajo mi punto de vista, no sé qué os parece a vosotros, creo que un Product Owner debería manejar 3 vértices. La parte de negocio, la parte de usuario y la parte de tecnología. Si no, ¿cómo voy a ser capaz de tener una visión de producto y establecer ese equilibrio que requiere el producto para evolucionar y para aportar valor? ¿Qué os parece esta aproximación? El Product Owner debería tener esas 3 patas, pero luego el día a día, el mundo real, nos damos cuenta en la que normalmente tienen más peso en una que en otra, sobre todo depende de su trayectoria y de dónde venga, ¿no? Por eso creo que también está el resto del equipo para fortalecer. En ese sentido, si tienen menos capacidad o menos trayectoria dentro de la parte técnica, pues tiene un arquitecto o un tech lead que le puede ayudar a complementarla. Si, como estábamos diciendo, a lo mejor su expertise no es el conocimiento de usuario, sino más de negocio, se podría apoyar en un rol de UX. Y con la idea de poder, digamos, tener equipos que establezcan esa parte. Hay frameworks de escalado tipo de AD que establecen roles primarios y secundarios, donde hay una parte de la creación del producto que realmente se delegan en 3 roles, ¿no? Que sería el arquitecto, el product owner y la persona de UX, que nos va a permitir hacer esa historia de usuario. Pero, de nuevo, estoy de acuerdo que no deberíamos tener proxy product owners. Nosotros, por ejemplo, tenemos casos donde tenemos proxy product owners. ¿Y por qué lo hacemos? Sabiendo que no es algo perfecto, ¿no? Pues normalmente porque nos enfrentamos a un entorno donde el product owner viene de un mundo donde no conoce la agilidad, donde no conoce la manera de trabajar y donde poner en sus manos la creación y la elaboración del producto, las historias de usuario, el liderazgo en determinadas ceremonias, es algo que tiene que aprender y desarrollar, y la mejor manera es ponerle al lado un patrón sidecar, ¿no? De proxy product owner y product owner que le acompañe durante un cierto tiempo hasta que pueda ir desarrollando esos skills. Pero estoy de acuerdo que debería ser una práctica que deberíamos intentar evitar en la medida de lo posible. Yo creo que pudo tener su sentido cuando no había madurez, ¿no? Cuando no se había todavía, cuando no había comprado la industria del software, el desarrollo ágil. Pero la verdad es que ahora yo creo que es un verdadero problema. Es decir, el que alguien esté intermediando con negocio solo es ruido, como antes, es decir, no aporta. A nivel de producto, a lo mejor es fácil encontrar perfiles todoterreno que puedan tener un componente de negocio y algo técnicos, pero también lo veo difícil. Yo creo que por lo menos la doble cabeza de líder técnico y product owner tiene que existir. Y a nivel de escalado, ya que estamos hablando mucho de escalado aquí, a mí lo que me parece fundamental, y estamos probándolo, esas 3 patas que tú comentabas, nosotros las estamos orientando, porque ya te digo, creo que es muy difícil encontrar perfiles tan polivalentes, a que haya un representante de negocio, a que haya un arquitecto y a que haya alguien, insisto, simplificando el proceso, teniendo la visión completa de la transversalidad del proceso entre los productos. Y esa célula, que se puede llamar una célula de portfolio, es la que te puede asegurar también una arquitectura coherente o un escalado coherente. ¿Cómo establecéis un poco ese gobierno transversal de esas triadas que estáis constituyendo? Porque eso también va a ser un reto para vosotros. Ahí va a haber muchas peleas entre esas células, es que se alineen a un plan estratégico. Esto a lo mejor también suena viejuno, ¿no? Hablando de agilismo, pero es que me temo que en la empresa, por lo menos a día de hoy en la nuestra, desde luego tenemos que trabajar así, es decir, tiene que haber un arbitraje que tiene que estar liderado por esos ejes estratégicos marcados, no sé si semestralmente, trimestralmente o anualmente, pero es la única forma, por lo menos, de lidiar con todos esos conflictos que existen a la hora de competir entre todos los desarrollos de producto y los backlogs de cada uno. Yo ahí te añadiría una cosa, y es que para mí lo fundamental es a qué organización pertenece ese product owner, ¿vale? Porque básicamente tú tienes un producto, entonces tienes un negocio que obviamente tiene una visión mucho más cortoplacista porque tiene que conseguir unos objetivos anuales,
Tú tienes un UX que en teoría tiene que velar por ese cliente, tiene que hacer que ese cliente esté en el centro, y tienes una organización de IT que obviamente pues piensa en tecnología, ¿no? Entonces, si ese Product Owner te lo llevas a negocio, pues va a tener una visión. Si te lo llevas a UX, en teoría debería ser lo más cercano al cliente, y si te lo llevas a IT, tienes tu Product Owner Proxy, que va a pensar más en la tecnología, ¿no? Entonces, para eso hay muchas cosas y muchas formas de hacerlo. Están pues toda la línea de Lean Startup y similares, donde te dicen el producto debe ser independiente. O sea, tienes que tener todos estos stakeholders, pero quien define el producto debe ser independiente del negocio del cliente, no de lo que representa UX y de IT. ¿Por qué? Porque es la única manera de velar por la sanidad de ese producto a largo plazo. Tiene que coger, como decía él, cuáles son las KPIs que tiene mi negocio en este momento a nivel de CEO, es decir, qué quiere conseguir el CEO con este producto, escuchar a todos los stakeholders porque todos tienen algo que decir, pero intentar que ese product owner tenga feedback de todo, pero pueda definir el producto pensando en el largo plazo del producto y no solo en la visión cortoplacista. Hola, quería preguntaros, normalmente el tema de meter un arquitecto, que suele ser una persona muy técnica, en un equipo de desarrollo en el que quizás no haya toda la madurez o los perfiles no son tan senior como puedan ser en arquitectura, suele dar problemas con soft skills que nos faltan desde el lado de la arquitectura. No sé cómo esto lo habéis resuelto en vuestras organizaciones, porque creo que a veces entre el arquitecto y el QA o establecen ahí una buena pareja y se enfrentan con el equipo y deja de ser un equipo, o no sé cómo lo habéis podido gestionar. Generalmente, no sé si es una cuestión de seniority o no, generalmente hay una tendencia al rechazo del arquitecto hacia los desarrolladores. El arquitecto prescribe una cosa y los desarrolladores, como no es su idea, pues no les gusta. Entonces, generalmente eso, yo en mi experiencia, se traduce en iteración. O sea, al final, yo cada vez que tenía... Antes hablaba de arquitectura y pedagogía, y de que el arquitecto hace pedagogía. Me refería exactamente a esto, ¿no? Es decir, por ponerte un ejemplo muy gráfico, a mí muchos desarrolladores me han hecho una batería de ifs y yo he reconstruido eso en una cadena de responsabilidad. Y sé que me han puesto de hoja de perejil y a los 6 meses pues he ganado una posición dentro del equipo. Pero tienes que esperar 6 meses. Tienes que esperar 6 meses porque, pues no sé si es una cuestión de seniority, pero es una cuestión de que se demuestra que efectivamente la arquitectura ágil, que lo decía antes, consiste en arquitecturar más, no en arquitecturar menos. Y eso se aprende con la demostración, ¿no? Yo creo que igual que estamos hablando que la gente de negocio en este entorno de creación de producto le estamos pidiendo otros tipos de skills, creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que un arquitecto no solo tiene que ser bueno técnicamente. O sea, creo que los soft skills de un arquitecto son muy importantes, y si un arquitecto no es capaz de mantener coherencia, trabajar en equipo, transmitir sus ideas, ser capaz de una manera no impositiva, sino demostrar al equipo que lo que él promueve es mejor, o incluso evaluar en qué casos debe dejar que el equipo se equivoque, etcétera, es muy, muy relevante. Entonces, a día de hoy, en el entorno, diría que un buen arquitecto no solo es aquel que es bueno técnicamente, sino es aquel que tiene los soft skills capaces de hacer que trabaje bien en equipo y el equipo suyo mejore. So, I did want to say, as well as I understood the question, Carlos, that so we've spent about the last 12 years trying to figure out what the skills of the architect are and how they mature from initiation, meaning the first time you start thinking about being an architect, all the way through master architects and even thought leaders, as well as how you manage teams of skills in both really large teams of 500 plus architects as well as small mid-sized teams. It turns out there are 42, oddly enough, competencies that architects possess in 5 categories: business technology strategy, human dynamics, what we call soft skills, design, quality attributes, and IT environment. Technical skills, business skills,
soft skills with design and quality attributes being performance, security, reliability, engineering type stressors and skills that make for a high quality architect. You can actually measure the growth of an architect based on how they answer even a self-assessment in these 5 categories, and you can repeat that growth in very predictable ways, even in large teams, through the use of mentoring and rotation. So being involved in multiple types of things, as well as being involved with someone who can show you how to do it once, or at least review your output. It is a very rigorous, difficult path to be a very good architect, because you have to maintain the balance of both technical capability as well as business capability, and soften that, if you will, through human dynamics. So it is definitely something that we take very seriously, because that profile of an architect is absolutely essential for it to fulfill its value to the organization. La siguiente, ¿considera que el presupuesto asociado a la arquitectura o a la plataforma debe ser parte de IT o de los productos que son compatibles con ella? Yo creo que esto depende un poco del nivel de madurez de la organización. Me refiero, al final, lo que soporta lo que hay encima de la arquitectura son las aplicaciones, donde hay unos negocios que son responsables de esas aplicaciones. Entonces, si tenemos un nivel de madurez muy, muy alto, es decir, hemos sido capaces de explicarle al negocio el valor de la arquitectura tecnológica y lo entienden, van a apostar por ello, porque si no pasará lo que decía José Luis de yo solo resuelvo bugs y hago funcionalidad porque es lo que aporta valor al negocio. Si no soy capaz de hacer que ellos entiendan el valor de la tecnología y de la arquitectura, va a quedar siempre al final, entonces nunca se va a hacer y acumulas deuda técnica. Si ese nivel de madurez no existe, yo diría tiene que ser un presupuesto de IT, aunque bueno, luego repercute al negocio, esto es así, y al final pagan siempre lo mismo. La cuestión es, para asegurarte que eso pase inicialmente, yo creo que debería estar en IT si no tienes ese nivel de madurez, pero lo ideal es que consigamos entre todos que ese nivel de madurez llegue a los negocios y que sean ellos los que realmente tengan ese presupuesto, porque eso querrá decir que hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? Son capaces de valorar lo que la tecnología y la arquitectura aporta a su producto general. Por eso, depende de dónde estemos, pues. De la estrategia. O sea, quiero decir, o sea, por ejemplo, nosotros somos muy tecnológicos, o sea, pero es una línea estratégica de la alta dirección de BBVA que está en la responsabilidad de una serie de personas con nombres y apellidos que han decidido seguir esa línea estratégica. Los cambios organizacionales surgen día a día y lo que hoy, por ejemplo, pues es poner un foco de atención en el valor de plataforma tecnológica, mañana puede ser una reorientación a negocio o una reorientación al cliente. Si quieres, o sea, tampoco entiendo que es una pregunta que está bastante alejada del agilismo pero en términos generales no solamente depende de la corporación, sino que también depende evidentemente de lo que haga esa corporación y de los productos de los que hablemos también, porque antes hablábamos también de este triángulo y demás, pues hay productos de negocio, pero por ejemplo nosotros, la parte en la que yo me digo, estoy en la parte de holding, particularmente en arquitectura, nos dedicamos a hacer plataforma. Entonces, evidentemente eso significa que el budget es de arquitectura, y eso también significa que los ritmos son distintos. Quiere decir que suele ser muy normal que hay unos procesos de iteración y unos ritmos de negocio alineados con las necesidades del producto y otros distintos con la plataforma que va por detrás, que de alguna manera va consolidando arquitectónicamente, porque la arquitectura, digamos, no puede ir siempre al timing del negocio. Entonces, bueno, pues la respuesta depende, porque ya digo que depende de la empresa, del producto y de la estrategia. El grado de madurez de la compañía tiene mucho que ver con todo esto.
y está totalmente relacionado con la visión estratégica. La visión estratégica no está encontrada con la agilidad, es decir, la compañía tiene que tener un horizonte y eso te ayuda a financiar ideas, que al final es lo que tienes que hacer, ¿no? El comité de dirección reparte el presupuesto de la compañía. Si has hecho adecuadamente tu transformación digital, aunque me vuelven a salir sarpullidos, ya no hablamos de negocio y tecnología, ¿no? Hablamos de producto, y tú lo que financias son ideas de producto, y por tanto el presupuesto que asignas lo asignas a ese producto. La responsabilidad de un tribe lead o de un responsable de producto es utilizar ese presupuesto, maximizar ese presupuesto en pro del cliente, bien en marketing, bien en tecnología, bien en lo que necesite, ¿vale? Lo que pasa es que la herencia que tenemos de los modelos organizacionales anteriores nos hace que hablemos permanentemente del presupuesto de IT y del presupuesto de arquitectura y del presupuesto, ¿no?, de las funciones, no de las verticales. Pero en una organización ágil, tú lo que financias son la línea de negocio de préstamos, la línea de negocio de hipotecas, la línea de negocio de inversión, y le dotas al responsable de una accountability sobre ese presupuesto. Si no le damos responsabilidad a la gente, ¿no?, ¿a dónde vamos a llegar? Dale la responsabilidad, dale los recursos. Y ocurren cosas maravillosas, ¿no? Definitivamente, si tu organización es suficientemente madura, financia productos. Yo creo que está mucho dicho. Yo solo añadiría un pequeño matiz, ¿no? Y que creo que realmente lo importante no es tanto de dónde salga el presupuesto, sino que como parte de lo que me gasto del presupuesto en la parte técnica de un producto, debo tener presente la arquitectura. Es decir, cuando voy a construir un nuevo producto y me dicen, pues necesito montar 1, 2, 3 equipos, pues necesito desarrolladores de back, de front, de apps, etcétera. Es muy importante que, con independencia de dónde salga, dónde esté en la hoja en qué casilla esté puesto el presupuesto, hay que tener presente que hace falta el rol de arquitectura como uno más y que hay que tenerlo presente. Esa para mí es un poco por añadir alguna cosa. IT dejó de ser un centro de coste hace muchos años. Es decir, ahora estamos hablando de fabricar software y de que tenga un retorno. Sí que se le debe pedir responsabilidad al Product Owner o al Portfolio Owner del ROI, se le debe pedir, pero como fabricar software tiene un coste y se necesita una arquitectura, yo creo que también es un poco irrelevante si ese presupuesto al final en la Excel aparece en el área de IT o aparece en el área de negocio. Pero al final les afecta. Sí, pero es de la empresa, el presupuesto es de la empresa. Quiero decirte que mientras el portfolio owner o el product owner defiendan un ROI del producto, bueno, el dinero lo va a poner la empresa, no lo va a poner un único departamento. Quiero decir que una vez que se decide quién lo maneja, pues no se debería seguir discutiendo, quiero decir, no lo veo un problema. La arquitectura, como son cosas que suele ser cross. Entonces, cuando hay alguna pieza que haya que evolucionar o que haya que modificar, ¿cuál de todas las áreas afectadas por esa pieza pues debería tomar responsabilidad todas a la vez? Pero para eso tenemos, digamos que el gobierno a nivel de portfolio y, como decíamos antes, a nivel estratégico, ¿no? Es decir, cuando hay esos conflictos que sin duda surgen, de presupuesto y de asignación de recursos tienen que estar lidiados por ahí, creo yo. Gracias. Well, I always thought I should just get a cut of any profits I make. It's partly a joke, but as a solution architect, I always said I don't really care where my comes from, just keep it coming because I need more. As a chief architect, it became a very interesting challenge. The more I budget architecture organize architecture as a external business unit driven activity, the more off the plantation they go. Meaning, my technical debt grows because
My teams begin responding to the demands of local leadership because it politically is expedient, and my CIO, CTO is a long way away, and what are they going to do after it's built? So we see a lot more shadow IT, a lot more things that are not that are exemptions to things, and potentially create technical debt the further we go out. What we've found is if you organize around value streams and create a connection between your business architecture and solution architecture practice that is ironclad, that they are dependent on each other for success so that they cannot fall apart, that you end up with mostly horizontally funded, kind of in a safe or in a scaled agile kind of way, in a kind of investment community funded manner. If the architects are high quality, meaning their skills are where they should be, they tend to grow well that way. And if they have a significantly robust community or center of excellence, then mostly I don't have to worry about governance because the governance comes bottom up. So, but that means that you have to truly be connected at the value stream level, and the community of practice around architecture has to be inherently self-governing. And that means strong architectural assessments of each other, not of other teams. Proactive project contribution, not reactive. So I don't come in to govern the team, I am a part of the team, and I am self-governing as a part of my architect function. When we see those things in place, we tend to see a strong commitment to enterprise excellence, but also the kind of flexibility and innovation that you should see at the team, either at the team level or at the program level. Budgets are difficult, though, because they're the last things that you can change in the enterprise mindset, especially in public companies. La siguiente pregunta que hemos elegido es cómo podemos promover desde arquitectura un gobierno de las tecnologías utilizadas al contraponer los intereses de las diferentes áreas de negocio. ¿Deberían los arquitectos estar relacionados con el gobierno o con la innovación desde estas áreas de negocio, o cuánto de ambos, de gobierno e innovación? Bueno, yo creo que relacionados con el valor de negocio, con el governance y con la innovación. Creo que nos falta esa tercera pata de negocio, ¿no? Pues sino cómo vamos a influenciar ahí. Entonces, creo que por un lado lo que es el governance tiene que ir alineado. Nosotros lo estamos intentando resolver así, pues con el modelo que comentábamos antes, de tener los charters de arquitectura y ser capaces de empezar a generar esa buena práctica de compartir entre todos qué se va a hacer, saber cuáles son las líneas estratégicas, cómo tenemos que iterar y que todo el mundo lo comparta y lo implante. Por otro lado, creo que los arquitectos también tienen que ser parte de las discusiones de negocio cuando se define una nueva iniciativa, para que seamos capaces de dar esa otra visión, es decir, tú quieres construir esa funcionalidad y cómo desde tecnología podemos ayudar a que eso suceda, o la mejor manera de que eso suceda. La tercera parte ya no me acuerdo, la innovación me parece fundamental también, porque al final si estamos metidos en la dinámica de ejecuto, no tengo tiempo para pensar y para ver cómo todo aquello nuevo puede impactar en mi negocio, ¿no? Y al final un simple cambio puede suponer una gran diferencia. Entonces, para mí son las tres patas exactamente igual de importantes, es decir, que seamos capaces de saber cómo aportar valor al negocio cuando tenemos que definir cosas nuevas o cosas que están en curso, ser capaces de mantener ese governance de la arquitectura en todos los equipos, y por otro lado ser capaces de entender cómo esa innovación puede aportar valor y cuantificarlo, ¿no? Más que allá de que surjan cosas nuevas, es decir, conociendo el negocio y conociendo a los equipos, cómo esa innovación puede hacer que todo eso mejore. Creo que son las tres patas realmente. A ver, yo es que creo que es una pregunta un poco tramposa, porque depende mucho, pues otra vez, de la línea estratégica de la corporación y del producto. A veces hace falta innovar mucho, otras veces no hace falta innovar tanto. Depende de a lo que te dediques. En nuestro caso, estratégicamente, tenemos una fortísima inversión en innovación, fortísima. ¿Por qué? Pues porque las personas que dirigen la compañía sí lo han decidido de forma estratégica. Y ya digo que hablo con conocimiento de causa
porque hay cambios organizacionales que repercuten en que esto tiembla. O sea, que a veces no es una constante la innovación. Satisfacer al cliente no significa necesariamente hacer innovación. Lo que sí es verdad es que hacer innovación no puede seguir los ritmos del agilismo tal y como se ha malentendido de manera tradicional. O sea, si por hacer innovación, si por hacer agilismo entendemos seguir los modelos de time boxing que se han definido tradicionalmente y entendemos que agilismo significa deprisa, pues evidentemente por cuestiones, bueno, si queréis comentamos en detalle, pero por cuestiones evidentes la innovación no tiene los mismos ritmos que la línea de producción. ¿Cómo se articula esto? O si quieres, ¿cómo lo articulamos nosotros? Pues hacemos unos ciclos iterativos, tenemos dos equipos, uno es mi equipo y otro es el equipo, digamos, de producción, dentro, insisto, de arquitectura, dentro de plataforma, Y esos ciclos pues se van retroalimentando en uno al otro. Las contribuciones que nosotros, de las aportaciones que nosotros encontramos como observatorio tecnológico, etcétera, etcétera, las vamos contribuyendo de manera gradual a la línea de producción, a base, no sé si Paul antes hablaba de esto, a base del diálogo y de, de mucha conexión entre los arquitectos de uno y otro lado, ¿no? Entonces, no sé si es casi posible responder a la pregunta en qué porcentaje, porque todo eso, sobre todo, depende mucho de las condiciones y de lo que se pretenda perseguir, ¿no? Es decir, por ejemplo, en mi caso, hablamos de innovación, o sea, de UX, pues ahí sí que hay ahora mismo mucha oportunidad de innovación. Si hablamos de negocio, por ejemplo, de arquitectura de negocio, ya no hay tanto que innovar como en años pasados, ¿vale? Bueno, es una pregunta compleja. H2, H3, no sé si el modelo de McKinsey, quiere decir, habitualmente el equipo de delivery hace incrementos de productos sobre lo que tiene y el equipo de arquitectura habilita y acompaña al negocio para utilizar la tecnología en segmentos o capacidades tecnológicas aprovechables por el negocio, y esa es una capacidad que arquitectura tiene que tener muchísimo foco, porque la ejecución, ¿no?, el horizonte de innovación 1 no te deja, ¿no?, ese día a día no te deja participar de otra serie de cosas. Es responsabilidad de arquitectura estar ahí. No pueden no estar, porque entonces la organización no crece, o nos vamos a quedar estancados, ¿no? Pero el gobierno es importantísimo, y también es una palabra manida, ¿vale? Parece que el gobierno es antiágil. O sea, conseguir alinear, ¿no?, distintos dominios es importantísimo, ¿vale? Y eso solo puedes hacer con mecanismos de gobierno. Autonomía alineada, hablaba al principio del negocio, tiene que ser capaz de evolucionar de manera independiente, ¿no? La arquitectura tiene que asegurar que eso ocurre, pero que lo hace también de manera ordenada, ¿no? Con lo cual, pues no me decanto por nada, dependerá del momentum. Hemos tenido momentos en ING con muchísimo foco en innovación, hemos tenido momentos con muchísimo foco en gobierno, ¿no? Y creo que es pendular, ¿no? Porque cuando no pones foco en la innovación te quedas atrás, cuando no pones foco en el gobierno te desordenas. Yo creo que el gobierno de las tecnologías es muy importante, pero es cierto que cuando lo llevas al día a día de los equipos se suelen revolver, ¿no? A la gente parece que los términos de autogestión y etcétera dentro de los equipos, pues cada uno se lo lleva hacia lo que quiere, y normalmente una de las cosas que primero suelen entender los desarrolladores es a intentar ser autónomos en las elecciones de las tecnologías que hacen, ¿no? Entonces yo creo que desde arquitectura la manera de promover ese gobierno es intentar poner un
pequeño punto de control dentro de los equipos, y cuando se hace la toma de decisión que puede afectar en cierta medida a las tecnologías, siempre digamos mantener un poco de freno, llevarlo a estas estructuras cross que hemos dicho, de oye, dentro del equipo se está hablando del uso de estas tecnologías diferentes, poderlo llevar a un debate un poco más cross, y en el caso que se quiera, digamos, probar, innovar, etcétera, pues darle luz verde o no. Entonces, en ese sentido, creo que promover el gobierno de las tecnologías desde la arquitectura, una manera es eso, teniendo un rol importante a la hora de dar luz verde o no a las tecnologías. Y además este gobierno en general siempre suele estar un poco reñido con la innovación, es decir, cuando estás muy encorsetado por el gobierno es difícil innovar, ¿no? Pero yo creo que en este caso se puede innovar desde todas las partes. Creo que todos los miembros de los diferentes equipos tienen una cierta responsabilidad hacia la innovación, hacia probar, hacia proponer cosas nuevas, hacia transgredir esas líneas, y a partir de ahí ver si salen cosas de mejora. Yo poco más puedo aportar sobre lo que se ha dicho. Lo que sí me gustaría comentar es que, aparte, digamos, del rol técnico del arquitecto, es fundamental su empatía con el negocio, ¿no? Su interés por saber lo que se está haciendo, por comprender los procesos, las funcionalidades del producto, y ya no solo el arquitecto, sino todo el equipo técnico. Es decir, antes parece que se tenía miedo a opinar sobre la funcionalidad si eras un desarrollador y ponerla a lo mejor en entredicho delante del product owner. Es que eso tiene que cambiar radicalmente. También te encontrarás con algunos arquitectos que no estaban para nada interesados en el negocio y son los aspectos técnicos. Eso creo que ya está fuera de discusión, ¿no? Y me parece que es importantísimo ese rol dentro de los equipos técnicos. So, in governance versus innovation, we look a lot at things like the Satter change model, where we look at what teams are and how they function in teams. The problems with pendulum-based architecture teams, because it is if technical delivery maturity at an organization is low, being innovation focused is actually a detriment, because your stakeholder community will look at you and say, basically, we can't get our email and you're talking to me about nanobots. The difficulty, though, is if you hire for governance, you don't get innovators. So taking a governance-focused team and trying to make them innovation-focused is a little like, I don't know, it's like taking someone from the tax office and making them into an investment banker. They just aren't the same people in many cases. Now, those are extremes, obviously, but it is very difficult to go from a governance-focused team to an innovation-focused team. That being said, architecture itself appears to be innovation-focused. It appears to be focused on how do we get to the next stage. Which means that, yes, we do have to have about 30% of our personality that is, or maybe more in some cases, or 30-40% of the team that it looks to be what we call guardians as opposed to artists. This is Satter again. Which means you're looking to develop a new status quo, but also protect the current investment strategy. So it is a very, very difficult needle to thread. But it is doable as long as you treat governance versus innovation as a first order object in your what we call engagement model, and that you know when to shift your focus. Because if you're governance focused in a highly innovative business, you will fail as readily as being an innovation focused in a governance focused business. Muy bueno. Vamos a ver, teníamos un par de preguntas más, pero como vamos a ir al segundo turno de preguntas para si alguno tiene alguna pregunta para haceros. No hace falta esto. De la conferencia de hoy, ¿no?, que es arquitecturas emergentes o arquitecturas ágiles.
yo siempre que pienso sobre estos temas, para mí, arquitectura ágil es como una contradicción in terminis, porque precisamente en línea con lo que decía José, me parece que el concepto este de autonomía alineada o creación de estándares, me parece un concepto muy, muy interesante. Para mí arquitectura es precisamente lo que no es ágil, o sea, lo que no cambia. Yo vengo de una organización, también perteneciente a las líneas aéreas, la Asociación de Líneas Aéreas, que es ejemplar en términos de arquitectura. Cuando digo que es ejemplar, quiere decir que es el ejemplo perfecto de todo lo que no hay que hacer. O sea, tenemos los datos replicados en 1000 sitios, cada sistema tiene una tecnología distinta. Entonces, precisamente lo que nos hace falta es más arquitectura, pero arquitectura entendido también en el sentido de building architecture, o sea, aquella infraestructura que no cambia, o sea, pensar cómo va a ser la base de datos, cómo va a ser el middleware, de manera que una vez que tenemos esa estructura creada, al final seremos capaces de hacer cosas ágiles, porque ya, digamos, los sistemas de bases o la infraestructura ya estará creada. Al menos esa es mi visión, no sé si, si pensáis lo mismo o no. Antes, muy brevemente, es un momento en el que tú estás empezando a construir algo o reconstruyendo porque se te ha quedado obsoleto. Entonces, ese momento, obviamente, no puedes tomar decisiones en un sprint de toda la arquitectura que vas a tener, es absolutamente inviable. Entonces, dependiendo del momento del proyecto o del producto en el que estés, creo que obviamente los ritmos son diferentes, ¿no? Pero cuando luego ya has construido esa arquitectura de base, luego ya sí que tienes un periodo de madurez en el que ya sí puedes ir iterando de manera pequeñita y es más factible hacerlo. Pero desde luego si tú estás en un proyecto que tienes que hacer una transformación porque tienes esos miles de modelos que no son compatibles, eso no puede ser ágil en ese momento. O sea que, por eso tengo también lo del término ágil, pues un poco creo que lo hemos dicho todos, ¿no? A ver, es decir, Agile es un framework para conseguir un objetivo, pero quiere decir que luego hay una casuística de compañía y un momento de proyecto en el que estás, o sea, hay tantas variables a tener en cuenta que yo creo que decir que vas a construir una arquitectura de manera ágil, pues obviamente hay situaciones en las que eso no es factible, pero luego mantenerla ya sí que puede ser otro punto de vista en el que sí puede ser. Me parecía esa la pregunta más interesante. Había empezado precisamente por ahí porque es lo que Fowler dijo. Es decir, tenemos un misleading generalizado que pensamos que la arquitectura es aquello que está preestablecido de antemano y construido de manera, o sea, como un oráculo, ¿no? Es decir, porque eso ha sido la arquitectura toda la vida, ¿no? Los equipos de arquitectura se pasaban 3 años así de forma sesuda y al cabo de los 3 años salían de la sala de reuniones y entonces tenían tropecientos millones de UML. Eso, por otro lado, nadie lo dijo nunca, ¿eh? Fue el malentendido sistemático que socialmente se hace de todas las cosas que salen de la academia y que luego se le critica a la academia cuando el problema es que no sabemos leer lo que pone. Entonces, Fowler el otro día decía exactamente eso. Construir arquitectura no significa que tengas que construir toda la arquitectura en los 3 primeros fases o sea, en la fase de Inception. Significa que tienes que ir construyendo la arquitectura de forma emergente y bajo demanda. Y de forma iterativa, tú vas descubriendo cuáles son los puntos de ataque y también los puntos de destrucción. Es decir, descubres cuáles son los siguientes puntos que tienes que construir y repivotas rápidamente y de esta manera construyes una arquitectura que es un código vivo. O sea, lo que estaba prohibido hace 10 años era destruir el modelo de entidades porque ese era canónico y era el mantra de dominio de la compañía, ¿no? Pues no. Las arquitecturas ágiles, si significan algo, significa que podemos construir. El otro día decía también Robert C. Martin precisamente eso, ¿no? Hay que perder el miedo a destruir. Y hay que perder el miedo a que si de repente tenemos que construir de otra manera, pues construimos de otra manera. Esto yo lo comparo mucho con un ejercicio en profundidad y en anchura. Hace 10 años la arquitectura consistía en mirar en anchura completamente. Yo tengo que saber cuál es todo el modelo de entidades. Y si encuentro en la entidad 50.000 una discrepancia, la tengo que tener en cuenta desde el principio, porque el sistema tiene que dar cobertura a toda la heterogeneidad que está en el ámbito del problema. Lo que las voces autorizadas del agilismo dicen en relación a la arquitectura no es necesario, si tú haces una prospección, no en profundidad,
que es un poco el malentendido de eso, es decir, no, yo me hago la prueba de concepto, que es una entidad y hacia abajo. Pues hay que construir un poco en anchura y un poco en profundidad. Y si en la siguiente iteración tienes que reconstruir aquello que hiciste porque descubres nueva heterogeneidad en ese nuevo espectro al que le has dado luz, ¿vale? O sea, al abrir el ámbito de anchura, entonces tu arquitectura va adaptándose de manera recurrente y de manera iterativa. Y eso es el concepto de emergencia en las arquitecturas emergentes, y es la forma de hacer agilismo en la arquitectura. Entonces yo creo que hay que admitir que el software es miserable y que no va a haber, cada vez va a haber menos estabilidad. Quiero decir, solo hay que ver las tecnologías del frontal, que si GWT, Sencha, AngularJS, Angular, quiero decir, no sé, puedes invertir, pero tienes que estar dispuesto a cambios continuos. Sí, uno de los principios claves de la agilidad es montamos un proceso iterativo incremental, es decir, no lo construimos ni de una sola vez, ni vamos al final de golpe, porque eso acumula un riesgo, bueno, os lo sabéis de memoria, ¿no? Por eso, como dice Javier, tienes que construir un poquito en horizontal y en vertical para maximizar el retorno a la inversión y poder pivotar. Con todos estos ciclos tecnológicos tan rápidos que ocurren, tenemos que construir software que esté preparado para ser cambiado. Ese es el principio que tienes que mantener permanentemente, y la arquitectura te tiene que ayudar a eso. Porque hoy estás con Oracle, mañana te has movido a Postgres, por cualquier circunstancia, una necesidad de negocio, una necesidad de costes, un MySQL, o te mueves a otro mecanismo de persistencia distinto. La arquitectura te tiene que facilitar, ¿vale?, que tu producto sea fácilmente cambiable. No puedes comprometerte. Tienes que, o sea, la mejor arquitectura es aquella que te evite los máximos compromisos, porque le dará larga vida a tu software. No se convertirá en legacy tan rápidamente. Y sin embargo coincidirás conmigo, en que es lo primero que se mata, ¿no? Hacer agilismo significa dejar de hacer arquitectura. De hecho, hay gente que dice, la arquitectura no puede existir. Está terminantemente prohibido hacer un UML. Si quieres te dejamos un sprint 0, pero bueno, porque nos has caído bien, ¿sabes? Entonces, es todo lo contrario. Si tú no tienes arquitectura, lo decía Elena, que lo ha dicho varias veces, muy bien dicho, estás abocado al fracaso. Para hacer una solución ágil necesitas estructura. So, if I understand it, as I understand the question, is architecture should last longer, basically, based on change above it, that we should be able to build whatever we want on top of it? Is that something like it? Not change. And so agility and architecture are at odds. Yeah. Is that a good summary? Okay. So when I moved to Europe, I plugged in my toaster and it exploded. We regularly hook up houses to interfaces and houses and buildings have regularly well understood interfaces to the city in which they're connected, electricity and primarily water and waste. And yet we regularly have things explode with those three relatively simple interfaces and contents that go between them. Now, as we move into technology, we radically change both the rigor we apply to any given thing we hook up to the system. The thing, we'll just call it the thing from now on, because it's this big monstrous topology of nasty that we deal with at the enterprise level. We regularly change the interfaces. We radically change the contents that go across those interfaces, and we do so in a completely unregulated way. It's a wonder anything works, much less architecture itself as being sort of timeless. This is the only business that I'm aware of, or engineering feat that I'm aware of, where you build things to be skyscrapers and then turn them into airplanes.
and add wings, and there's turn them sideways, and just give them jets, and they should fly, right? And so we have to be sort of aware that that kind of change and stress on a system will break any architectural decision in a relatively short amount of time, without constant care and feeding. Which is why technical debt is such a real living problem for our ability to be agile as a business. Add to that role confusion, the lack of professional capabilities, the use of the lowest possibly skilled person for any given job because of cost profiles, and a whole host of other techniques that we use in IT to keep costs down and velocity high. And you end up with basically chaos. So, like I said, to me, it's a wonder that we're able to do the things we can, much less that architectures last more than 6 months, maybe 18 months, somewhere in that vicinity, without, again, a much bigger team and a much larger budget, which most organizations are not willing to apply in the first place to do the kind of testing needed to make sure that they're the right architectures for that particular problem domain. So, that being said, I think there's a positive outlook on this because IT is now a business unit. And that means we're getting the visibility and the funding necessary to be able to do things right. I've always said, if we built buildings and operated on patience the way we build IT, there'd be a lot more dead people. So what we are getting now is the opportunity to do things the right way. And that means engineered well at the Agile team level, not just governed for cost and velocity at the enterprise level. So you get a bit of both, I think, city planning / dynamic stuff. And you can do your best, but it's always a work of art in the end, not just a science. Okay. ¿Una otra pregunta? O ya tomando jamón. I want some ham. Aquí tenemos alguien que representa un banco que tendrá 80 años, alguien que representa un banco de 25 años, alguien que todavía no ha nacido. El legacy que tendrá cada uno es distinto, no tiene nada que ver. ¿Cómo innovas con el legacy? ¿Lo dejas ahí apartado? ¿Construyes capas de abstracción tras capas de abstracción para intentar integrarte con esas nuevas arquitecturas que están surgiendo? ¿Cómo resolvéis? Yo lo que quiero saber es por qué con 80 años me han mirado a mí. Tu banco. Bueno, la innovación está dirigida. O sea, nosotros no innovamos, digamos, para todo el público, ¿vale? O sea, en nuestro caso, BBVA, en la parte de front, te digo, y en la parte de UX y las arquitecturas de canales, innovamos para una generación nacida en la digitalización. O sea, nosotros, bueno, que no se me enfade mi compañero porque ellos son honestos competidores en este sentido, ¿no? Nosotros orientamos nuestro negocio a cosas como, por ejemplo, tener la capacidad desde el móvil de apagar la tarjeta electrónica, o sea, la tarjeta de crédito a golpe de un ratón, y eso un octogenario a golpe de un botón. Eso un octogenario no lo demanda, pero para nosotros es core, eso, desde el punto de vista de la innovación. Entonces, nosotros no hacemos innovación para todos los segmentos, y desde luego entiendo que negocio también, ahora estoy más metido en cosas de marketing digital y demás, y en eso también se invierte mucho, en saber quién es el que se acerca a ti. Pero también es una pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Es decir, realmente también un poco te cuento lo que a mí me pasó. Es decir, yo entré en BBVA y claro, me hicieron, si quieres, empleado, pero también cliente de BBVA. Y entonces descubrí, yo tenía otra relación con otra marca como mucho más así de roja, y descubrí un banco que era muy distinto, ¿no? Un banco que se preocupaba mucho más de estas cosas cool y fresh, que llaman mucho más la atención a un segmento de edad en el que yo, bueno, me siento más próximo, si quieres, que otros que a lo mejor pues buscan productos bancarios y ese tipo de cosas. También eso quería decir una cosa que ha dicho José, que es
lo de la innovación que se ha dicho es como una, además que se ha repetido mucho. La innovación es una constante que hay que hacer en mayor o menor medida. El banco rojo no es el que menos innova y alguien se atrevería a decir que le va mal. O sea, eso es lo que quiero decir también. La innovación es una cosa que se modula estratégicamente. Y si tú tienes que hablar, porque además esto nos lo preguntamos mucho. Es decir, en mi último proyecto, uno de mis últimos proyectos, ha sido la interlocución por WhatsApp, ¿no? Y lo que nos preguntamos muchas veces desde la perspectiva del UX, que eso no sé quién lo decía antes, ¿no? Falta el tío de UX que es el representante del cliente, ¿no? ¿De verdad tú por Twitter o por WhatsApp vas a pedir una transferencia? Entonces eso también muchas veces innovamos de una manera, si quieres, intuitiva. Esto sí se parece mucho a los modelos de innovación de Google, ¿no? Porque tú te levantan tropecientos mil proyectos y a ver cuáles sobreviven en la siguiente ronda de financiación. Operamos mucho en ese sentido. O sea, yo evidentemente no tengo nada que ver con la toma de decisiones estratégica, pero es así, se vive día a día. No sé si te respondí a la pregunta. Yo hablaba de innovación. Has tenido mérito, o sea, no te lo he respondido. No innovación de producto, ¿vale? Puedes innovar un producto sin innovar tu arquitectura. Sí. Bueno, ahí también es una cosa, eso sí que lo hemos hablado antes, una cosa estratégica. En BBVA, por ejemplo, hemos decidido, las palabras grandilocuentes de nuestros líderes eran que éramos una fintech y que estábamos construyendo una plataforma de banca, la plataforma de banca por excelencia, y es una decisión estratégica que evidentemente depende de, o sea, está muy vinculada a lo que te he dicho, es decir, si tú eres Santander, bueno, si tú eres un banco rojo y no tienes interés, digamos, en que se apague la tarjeta de crédito cuando estás en la playa desde el móvil, probablemente no necesites la inversión en la infraestructura y la inversión tecnológica que estamos haciendo, ¿no? Habría que entender qué entiendes por legacy, ¿vale? Porque yo creo que probablemente en la mente de cada uno de nosotros sean cosas distintas. Yo voy a compartir lo que yo entiendo, ¿vale? Y a partir de ahí elaboro. Legacy, un sistema es legacy cuando es difícil de cambiar y te da miedo, te acojona. Dices, hostia, no lo voy a tocar, no voy a hacer que se vaya a romper. Pero tiene otra característica importante y es que te da beneficios. Y esa es una putada. Porque si no lo apagarías. Entonces no lo puedes apagar porque es core de tu negocio y encima es difícil de cambiar. Es una deuda arquitectural brutal. Tienes que mantener la deuda bajo control. Nosotros tenemos 20 años y tenemos legacy, evidentemente, y cada vez se nos hace más bola. Es importantísimo mantener la deuda bajo control y hacer los ciclos de renovación tecnológica adecuadas permanentemente. Y eso te va metiendo unos costes a medida que vas creciendo estructurales que son grandísimos, pero no puedes dejar de hacerlo. Yo he vivido en el banco, o sea, yo entré en un banco que estaba hecho en Visual Basic, ¿vale? Y ahora pues hemos vivido múltiples ciclos tecnológicos y no tenemos Visual Basic. Y se nos costó muchísimo, ¿vale? Tuvimos el front en Java, ahora lo tenemos en JavaScript. El middleware estaba hecho en Visual Basic y nuestra base de datos previa a Oracle pues era una base de datos propietaria. Ahora tenemos persistencia en Oracle. Si no haces los ciclos tecnológicos adecuados en tu legacy, es decir, sistema que es difícil de cambiar, que te da dinero, no vas a conseguir acompañar a tu negocio tecnológicamente. Eso no es nada fácil, porque compite muchísimo con que prospere el negocio, pero es que el negocio tiene que ser sostenible, ¿vale? Y tiene que haber el balance adecuado entre digerir el legacy e incrementar el producto, ¿no? Y la escala te mata. Por eso generar software desacoplado, ¿vale? Y yo creo que estamos en esta era de decir, divide y vencerás, te simplifica los ciclos tecnológicos y puedes conseguir acelerar la transformación o conseguir que tu legacy no se haga tan legacy, ¿no?
No sé si con esto te he respondido más adecuadamente. Yo creo que las siguientes preguntas podemos hacerlas mientras nos tomamos algo. Muchas gracias a todos.